Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy nos vamos a salir un poco del tema que siempre hablamos, que por supuesto nuestros ojos siempre están puestos en Estados Unidos, pero creo que vale la pena por estos días mirar un poquito hacia la región, porque estoy segura que muchos de nuestra audiencia, que obviamente son hispanos y que están atentos a lo que pasa en la región, vieron la semana pasada unas imágenes bien particulares que salieron de Colombia, de lo que sucedió en el Senado de Colombia en medio de una votación, porque en realidad es que casi terminamos viendo golpes en esa votación. Entonces esas imágenes creo que fueron bastante virales en redes sociales y bueno, luego estos días hemos estado viendo diferentes imágenes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que han llamado mucho la atención, que han despertado dudas, comentarios acerca de si el presidente de pronto se está pasando un poquito de tragos o si tiene algún otro problema. Y bueno, vamos a conversar entonces sobre lo que está pasando en Colombia, que yo creo que es un país muy interesante en general para hablar de lo que está pasando en la región, porque es un país que, digamos, durante toda su historia nunca tuvo un presidente, digamos, abiertamente o declaradamente de izquierda. Esta es la primera vez con Gustavo Petro y cuando él llega a la presidencia muchos pues estaban atentos a ver si Colombia se iba a convertir en Venezuela o qué ha pasado. Entonces vamos un poco a ver qué ha pasado, qué está pasando, por qué salieron esas imágenes la semana pasada donde casi se van a los puños. Y para eso, pues hoy tengo una invitada conmigo para que nos ayude a entender lo que está pasando en Colombia. Hoy está con nosotros Carolina Toro, que es analista política. Carolina, buenas noches, gracias. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu invitación y pues como tú lo has dicho, Colombia en este momento es protagonista por las fuertes tensiones políticas que existen hoy en día a causa de las fallidas y erráticas actuaciones del presidente Gustavo Petro, quien lejos de ser un gobernante idóneo, competente y diligente, pues se acerca cada día más a ser un dictador y sobre todo una persona sin manejo de emociones y mucho menos de su comportamiento. Lo vimos hace poco de nuevo en una tarima aparentemente borracho, presuntamente drogado, como hace poco lo ratificó otro de sus colaboradores, el exministro Álvaro Leiva, en una carta, ¿no? Ya lleva 3 cartas y lo ha acusado de drogadicto. En su última carta le dice que está preso del vicio. Eh, Son afirmaciones bastante fuertes para un jefe de Estado. Bueno, vamos a empezar para quienes no han visto las imágenes o para recordarlas un poco a quienes ya las han visto. Empecemos con las imágenes de lo que se dio la semana pasada en medio de la votación. El contexto de esto es la votación para intentar sacar adelante una consulta popular que quería sacar adelante el presidente Gustavo Petro. Pero miren lo que pasó cuando el Senado termina votando que no van a hacer esa consulta popular. Miren las imágenes ustedes. Vamos a hacer antes, porque hay otra toma de esta pelea, antes de pedirle a Carolina que nos ayude a darle contexto a esto, hay otra toma de esta pelea donde se ve más claramente, particularmente a Benedetti, haciendo, digamos, uso de su, o más bien, no pudiéndose controlar y sacando su rabia. Repitamos la votación. Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. No, repitamos votación. Repitamos. Están haciendo trampa. Está haciendo trampa. No, está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Apelamos la votación. Apelamos la votación. Apelamos la Repitamos. votación. Sin trampa, sin trampa. Sin trampa. Apelamos Sin la trampa. votación. Sin trampa. Bueno, Carolina, ahora sí, cuéntanos sobre todo a la gente que de pronto no es de Colombia, quién es este señor que está ahí gritando que parece que le quisiera pegar
que quisiera irse a los puños, quién es Benedetti, un poco el contexto rápidamente para los que no son de Colombia, de qué era lo que estaba pasando ahí, esas imágenes que vieron todos los hispanos de la semana pasada en redes. Bueno, Armando Benedetti es un político muy cuestionado en Colombia. Ha sido un camaleón de la política, ha saltado de partido en partido. De hecho, estuvo incluso en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Era un nacido defensor de Álvaro Uribe Vélez y ahora está como mano derecha de Gustavo Petro. En sus palabras se atribuye la victoria de Gustavo Petro. Es una persona que tiene bastantes investigaciones por corrupción. Actualmente cursa una que está muy adelantada sobre tráfico de influencias, en donde recientemente, hace 2 o 3 días, se revelaron unos nuevos audios en donde él aparentemente está sobornando o ofreciéndole 22 millones de pesos al abogado de uno de los testigos que lo incriminaría y pues lo pondría en la cuerda floja en este proceso. Es una persona que viene de ser embajador. Petro le abrió una embajada que estaba cerrada hace muchos años en la FAO. Prácticamente no hizo nada notorio. Como siempre, este gobierno caracterizándose por el derroche y el incremento del gasto público. Y pues él, aparte de eso, ha tenido cualquier cantidad de denuncias o de escándalos por maltrato a las mujeres. De hecho, su actual pareja lo denunció en España hace poco. Y también es muy famoso porque recién fue elegido Gustavo Petro. Se revelaron otros audios en donde trata de colla, grita, madrea a la otra mano derecha de Gustavo Petro, Laura Sarabia, que es la actual canciller, una niña que más adelante podremos hablar de ella, que carece de toda experiencia y formación académica para cargos tan importantes como los que ha ocupado. Ellos dos se encuentran demandándose mutuamente en este momento. Y pues es una persona que también acaba de confesar que es adicto a las drogas. De hecho, se le ve al lado del presidente en alocuciones en donde mueve su mandíbula y evidencia comportamientos de una persona que está bajo la influencia de las drogas. Él es el actual ministro del Interior y entre su frustración, porque seguramente las jugaditas que hizo no le salieron como esperaba, perdieron creo que por 2 votos, entonces hicieron tremendo escándalo y pues como era de esperarse, Gustavo Petro y su pacto histórico jamás va a aceptar cuando pierden, bien sea ante los tribunales o frente al Congreso. E incluso esto pone de manifiesto una amenaza a nuestra democracia porque muy seguramente no vayan a aceptar una futura derrota como se prevé en el 2026. Bueno, entonces, un poco para hacer como el recuento de esto, esas imágenes que ustedes acaban de ver, es el día en el que se estaba haciendo la votación que Gustavo Petro quería sacar adelante para poner una consulta popular que definiera la reforma laboral y la reforma a la salud. Entonces, Carolina, ¿por qué Gustavo Petro termina intentando sacar la reforma laboral y la reforma a la salud, que obviamente son reformas muy importantes, termina intentando ponerlas por una consulta popular? ¿Por qué llegamos a ese punto en el que intentan votar en el Senado que 2 reformas tan importantes se hagan por una consulta popular? Bueno, el contexto completo es que Gustavo Petro, como no está bien rodeado, no conoce y no es una persona proclive a respetar la ley, no ha hecho las cosas como debe ser. Entonces, su reforma laboral, pues, se hundió y la reforma a la salud también. Creo que llegaron a la primera comisión. Entonces, propone una consulta popular completamente mal estructurada, no adquiere las mayorías en el Congreso. Y ahora de hecho ayer radicaron una nueva, pero la radicaron mal también, porque la radica el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien quedó como delegatario ante su viaje al exterior y pues resulta que él no tiene las atribuciones para radicar una consulta popular, entonces también nació viciada. En tal sentido, él considera que vía consulta popular va a sacar adelante sus reformas
y pues es un completo error porque ya bastantes expertos se han pronunciado al respecto y pues tanto la que presentó ayer está mezclando 4 artículos de la reforma de salud y 12 de la laboral, y primero, al volverla a presentar no puede volver a retomar las mismas preguntas de la anterior, y segundo, casi todas tienen sustento legal, es decir, hoy en día hay legislación en Colombia que permite poder vía decreto estructurar esas reformas o esos cambios que él pretende. Y hay otras que por supuesto se caen de cualquier consideración lógica toda vez que impacta fuertemente la economía y el empleo. Entonces, el desespero de este hombre, si ustedes van a X y ven sus últimos pronunciamientos, son completamente provocadores. De nuevo dice que como jefe máximo y supremo de las fuerzas militares está ordenándole o diciéndole al pueblo que salga a las calles a defender la vida, el trabajo y a defenderlo a él, y que la fuerza pública no podrá alzarse en armas contra el pueblo. Entonces él lo que está causando es una revolución, pero en el fondo lo que él pretende es hacer política, porque es que las sumas no le van a dar. Si mañana el Congreso le aprueba la reforma, la consulta popular, conseguirse 13 millones de votos positivos va a ser muy difícil, pero ¿qué es lo que él quiere? Hacer política, porque ya lo hizo Claudia López con otra consulta, la actual exalcaldesa de Bogotá, que pretende ahora ser el reemplazo de Gustavo Petro. Ellos teniendo todo ese presupuesto, que vale 70.000 millones de pesos esa consulta, pues él va a poder hacer política logrando una reelección o pues en cuerpo ajeno. Él lo que quiere es eso, hacer política con los dineros públicos de una forma grosera y descarada, y utiliza la consulta popular sabiendo que no tiene vocación de ser aprobada, porque no va a ser aprobada, con eso pues poder hacer política de una forma grosera. Ok, ya volvemos sobre eso, Caro, porque quisiera preguntarte más a fondo sobre esas reformas y sobre lo que dices de su intención, más allá de sacar las reformas. Pero ahora que mencionas los discursos que está haciendo y lo que puede estar intentando, vamos a ver este video que es un discurso pues, del presidente Gustavo Petro, y pues que también tiene las redes sociales llenas de comentarios. Ahora no es solo gritar en una plaza pública. Yo delego el papel de dirigente popular que hasta este momento he tenido, que no es función de la presidencia, sino de la persona, en la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones, para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar. Sabiendo, uno, no se atacan los bienes de la clase media, no se rompe un solo vidrio como a EPA le pasó, porque miren lo que le pasó a EPA. El vidrio no tiene la culpa. No se ataca a los miembros de la fuerza pública. La orden a todo miembro de la fuerza pública es no levantar el arma contra el pueblo, luego el pueblo debe abrazarlos. Bueno, antes de comentar el video, yo quisiera, porque este video lo comparte una senadora, que es la senadora María Fernanda Cabal, y ella cuando comparte este video pone en su post lo siguiente: estoy citando a la senadora María Fernanda Cabal, dice: es urgente que Petro se someta a exámenes toxicológicos y psiquiátricos. Este nivel de irresponsabilidad no es normal en una persona que tiene a su cargo el país. Colombia no es un puñado de violentos que usa Petro para sembrar terror. Carolina, te pregunto un poco por esto que dice la senadora María Fernanda Cabal, porque, a ver, o sea, cuando uno está haciendo como análisis periodísticos, obviamente uno tiene que ser cuidadoso con los señalamientos acerca, cuando son este tipo de cosas que están como en una línea muy gris entre la vida personal, problemas, digamos, personales, pero también el servicio público, ¿no? Pero ya esto, digamos, cuando tienes senadores, cuando tienes, como tú mencionabas, a alguien como Álvaro Leiva constantemente diciendo que el presidente no es que haya consumido en el pasado, sino que sigue, según ellos, consumiendo drogas. ¿Tú cómo ves eso? Es decir, ¿qué podrías contarle, digamos, a la gente de afuera
no de opiniones, sino acusaciones de personajes importantes que hablan sobre esto y también preguntarte cuál crees tú que es el ambiente, o sea, en general, ¿crees que los colombianos ven eso en el presidente y creen que eso es lo que está pasando con el presidente, que de pronto tiene un problema de drogadicción? Es completamente evidente que tiene un problema de drogadicción y no porque lo diga Leiva, pero ya personas cercanas a él lo han dicho en innumerables ocasiones. De hecho, María Jimena Duzán, una periodista muy importante de Colombia hace más de un año, también hizo una columna de opinión acusándolo, preguntándole que si de verdad él era adicto a las drogas. Ahora pretenden romantizarlo, ¿no? Cuando ya Armando Benedetti acepta que él tiene una enfermedad y que está en tratamiento, o sea, es que el ministro del Interior también aceptarlo, pues pretenden ellos a través de ellos son muy buenos comunicando, ellos tienen unas bodegas bastante fuertes, financiadas con dineros públicos, que tratan de alguna manera romantizar este evento y decir que antes ver en Benedetti como un pobre enfermo que merece comprensión y ayuda. La gente en general, él tiene una base del 30%, casi siempre en todas las encuestas, yo percibo que ese 30% sí o sí, así lo vean de nuevo contando dinero en bolsas, va a seguir votando por él. Pero cada día se suman más los arrepentidos, cada día se vuelve insostenible un apoyo y sobre todo cuando empieza poco a poco a quitarse la máscara. Él prometió un cambio que en realidad no fue un cambio, fue peor. Cuando tú tienes pareciera que estuviera preso. Hay otras personas que dicen que él está siendo preso del chantaje de Laura Sarabia, de Armando Benedetti, que le saben seguramente muchos secretos y pareciera que estuviera preso por ellos porque toman muy malas decisiones después de que uno oye en un audio a Armando Benedetti diciendo que gracias a él ganó las elecciones y que le consiguió 15.000 millones de pesos para su campaña y los votos en la costa, cuando fueron 15.000 millones de pesos no reportados a la campaña, cuando su hijo está en pleno escándalo por haber recibido dinero del narcotráfico, uno dice, es insostenible un presidente de este talante y que cada vez que sale a tarima está hablando incoherencias, está proponiendo viaje a Marte, trenes intraoceánicos, unas locuras y en efecto no está sino gastando y derrochando. Entonces, sin duda no tiene la capacidad mental para gobernar un país, no está bien rodeado, está contratando activistas en cargos importantes y fíjate que el escándalo más grande ahora que es el de la UNGR, que es el de la unidad de gestión del riesgo donde tenía Carlos Ramón González, que al parecer está prófugo, pues se voló de Colombia en noviembre, parece que lo está protegiendo algún gobierno y es el protagonista del más grande escándalo en donde a través de esta unidad se desviaron dineros para sobornar al Congreso de tal forma que aprobaran sus reformas y ya es Olmedo López, sobornar al presidente del Congreso y al presidente de la Cámara, o sea, los escándalos son muy grandes y este señor que te digo que se fue de Colombia, venía de ser el director de inteligencia, venía a ser el director del DAPRE, mano derecha del ex guerrillero también del M-19. Tú ahora ves una manifestación de Gustavo Petro y ves banderas del M-19. Hace poquito hizo un tremendo evento en conmemoración al 19 de marzo, fundación del M-19. Entonces, uno ve un guerrillero en el poder, drogadicto, que cada vez que puede está defendiendo la producción de la cocaína y el consumo recreativo. O sea, no se cae de cualquier criterio moral y lógico que una persona como esta sea presidente de un país y que aún siga teniendo apoyo y que no lo hayan sacado. Caro, cuando tú dices que parece que estuviera como preso de Benedetti y de Sarabia, ¿a qué te refieres específicamente? Porque pues malas decisiones él por sí mismo puede tomar, pero ¿a qué te refieres específicamente cuando dices eso? Pues fíjate que es que hace poco Julio Sánchez Cristo lo evidenció y dijo que no solamente ellos, sino que la lista es larga, que al parecer él no ha podido mantenerlos al lado y en su círculo más cercano, probablemente sea la prueba de eso, porque pese a todos los escándalos, fíjense que Laura Sarabia también está en medio de una investigación desde que inició el gobierno en donde le encuentran unas maletas llenas de dinero que no ha podido justificar de dónde son y en donde su empleada doméstica, a la que ni siquiera le pagaba seguridad social, sale a denunciar que más o menos la torturaron en los sótanos del Palacio de Nariño, en donde le hicieron unos polígrafos
completamente ilegales. Entonces, y después sale suicidándose el coronel que tenía cargo, pues, como del mando de todas las personas que tuvieron que ver con este episodio de las maletas. O sea, es muy turbio todo lo que rodea a esta niña y la ha movido de cargos muy importantes, y lo mismo ha pasado con Benedetti. Entonces, con todos estos escándalos, en cualquier otro país se habría caído no solamente un presidente, pero pues estas personas habrían sido alejadas del gobierno y ahí siguen. Entonces se cree que es que lo tienen completamente amenazado. Y cuando uno oye los primeros audios que se filtraron de Benedetti, en donde él dice que si yo hablo nos vamos presos todos, ¿qué más se puede pensar? Pareciera que lo tiene completamente extorsionado, ¿no? Pero pues también es que sabemos que Gustavo Petro es una persona que es muy terca y que también le gusta seguramente llevar la contraria. Fíjense que en ese discurso que tú muestras ahora, veíamos el martillo y la hoz atrás, que es el símbolo del comunismo, y se veía por los laditos, de pronto en ese video no se ve muy bien. Él ya poco a poco empieza a mostrar su verdadera intención, hacia dónde quiere llegar. O sea que lo del Castro chavismo no es muy loco. Y creería yo que él está no pudiendo hacer todo lo que quiere, pero poco a poco lo va a ir haciendo con la gente que está alrededor de él, y creo que le saben muchas cosas. Sí, yo creo que eso sin duda es como muy evidente para cualquiera que conozca la realidad colombiana, de que particularmente ellos dos tienen mucho poder, pero en términos de ideas, en términos de lo que se está poniendo en materia política en el país, ¿tú crees que él quiere hacer una cosa y Benedetti y Saravia quieren hacer otra cosa? ¿Tú crees que ahí hay un conflicto de hacia dónde puede ir el país o de las cosas que tienen que hacer? O simplemente cuando dices que está preso te refieres a que debería haberlo sacado por los problemas que tienen, pero no lo saca, o crees que sí hay un conflicto de ideas y de cosas que están peleando de cómo sacar. Yo creo que el tema ideológico puede ser común. Ellos hablan de un famoso proyecto político progresista, que es como la máscara frente a todo lo que ellos tienen, porque ellos al final lo que quieren es poder. Hay que ver Laura Sarabia, que hace unos años se le ven en fotos de una familia humilde, de hacer comida en el borde del río. Eso eran los paseos. Ahora ver a su hermano, un gran contratista, montado en tremendo penthouse. Entonces yo creería que ellos lo que quieren es poder, más allá de la ideología. Lo que pasa es que utilizan la ideología para engañar al pueblo y obtener acceso a esos recursos que les permita amasar poder y riqueza. Yo creo que las diferencias que puede haber entre Laura Sarabia, porque ahora salen a decir que es muy inteligente y seguramente lo es, o sea, fíjense, una persona con esa edad y esa formación hasta donde ha llegado, pues algo de inteligencia debe tener. Yo creo que las diferencias son más en el fondo, en la forma, que en el fondo. Creo que de pronto las largas esperas a las que somete a las personas. Ayer, de hecho, llegó 5 horas tarde a Barranquilla. Hubo mucha gente que no se esperó, y fíjense que, déjame hacer un paréntesis, todas estas manifestaciones populares de Petro son fabricadas. Casi siempre se lleva a la gente paga, con promesas de mercado. O sea, no hay nadie más que venda su conciencia, sobre todo el voto costeño, en donde por un ventilador venden el voto. Allá se vieron videos en donde la gente se le da con los costalados de mercado y plata. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, es evidente que ellos van a tener diferencias en torno al modo y al manejo que le pueda dar Petro a algunas comunicaciones, y lo mismo le ocurre a Benedetti, pero ya ellos se sienten por encima del bien y del mal, porque al final Petro los va a seguir dejando participar de participar de todos, de esa masa de dinero que hay en el presupuesto nacional para gastar. Ok, sobre todo te lo preguntaba, Caro, porque en general, si uno mira la historia de los grandes regímenes socialistas, son historias de peleas muy fuertes entre ellos, matándose entre ellos. Es decir, para mí, de los crímenes en la política más fuertes son crímenes que han ocurrido dentro de los gobiernos socialistas, porque entre ellos terminan asesinándose, matándose. Entonces, a mí siempre me pareció desde el principio, cuando Petro llegó al poder, porque además llegó al poder, pues claro, como tú lo decías, rodeado de gente que simplemente no es socialista, sino que está obsesionada con el poder, como Benedetti. Siempre me pareció que tal vez una implosión o una saga de traiciones podía terminar con ese tipo de gobierno. Entonces, no sé qué tan intestinas y qué tan profundas puedan ser esas peleas dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, no sé si quieras decir algo más allá de eso,
pero también quería preguntarte, volver a lo de la reforma laboral y a lo de la reforma de la salud, porque quisiera un poco que le explicaras a los que no son de Colombia cuáles son las cosas que tú veías como, es decir, si la Cámara, si el Congreso colombiano terminó rechazando esas reformas, a pesar de todo el dinero que les pueden haber dado, a pesar de todas las maniobras que puede haber hecho Benedetti y sus amigos, ¿cuál es la razón por la que se rechazaron y qué era lo peor de esas reformas? Fíjate que está poniendo, yo creo que lo más grave de estas reformas es que atentan directamente contra la generación de empleo y te lo voy a decir, es el 98-97% de la actividad económica del país la tienen las microempresas y medianas empresas. Es decir, no son los grandes multinacionales las que son mayores proveedoras de empleo. Muy seguramente una multinacional puede absorber esos costos y no va a pasar nada y van a seguir operando. Pero ¿qué va a pasar con las empresas donde hay 10, 12 empleados? Muy seguramente lo que va a pasar es que va a haber despidos. Entonces, directamente al ser un ofensor de la generación de empleo es que la gran mayoría de gremios y de personas que piensan y que proyectan el país y que ven cómo estamos, pues no están de acuerdo. Cuando pones una pregunta como si la menstruación debe generar una incapacidad, pues estás directamente en contra, estás agrediendo la generación de empleo de las mujeres, porque imagínate que mensualmente un empleador deba soportar una incapacidad de una mujer porque tenga cólicos menstruales. Por el simple hecho de ser mujer. Entonces, y ahora si tú le mezclas todo este cuento de la ideología de género, entonces si mañana algún hombre se autopercibe mujer, puede decir también que lo siente porque en su cabeza lo puede crear. Entonces, esto se va a volver inmanejable. Adicional a eso, fíjate que había un subsidio que existe hace muchos años al adulto mayor. Él quiere, siempre está tratando de disfrazar diciendo que en virtud de las reformas es que se van a mantener esos subsidios y resulta que son de origen legal, luego no necesita reformas para mantenerlos. Entonces, esto de la menstruación, esto de los recargos, el recargo nocturno y el recargo dominical lo va a incrementar y es precisamente por eso que es como el foco más preocupante para todos los empresarios del país, porque van a ver que va a ser insostenible manejar un costo tan alto en prestaciones sociales. Y por otro lado, en la reforma de la salud, pues esos 4 artículos que está incluyendo ahora, en donde quiere eliminar la CPS de la intermediación, y hay un artículo sobre todo muy controversial en donde, al mismo estilo de Venezuela, quiere ser el único que quiere que monopolizar la fabricación de medicamentos, quiere ser el único proveedor y fabricante de medicamentos. Entiendo yo que esto pues de hecho tiene también una alternativa legal para hacerlo, actualmente no necesita la reforma, pero aparte de eso pues también ya hemos visto en otros países como en Venezuela en donde no funciona y sobre todo porque no se tiene el conocimiento técnico, no se tiene la infraestructura y ya sabemos que son tremendamente ineficientes. Estamos viendo hoy en día los nefastos efectos de la reforma a la salud impuesta a la fuerza, porque al desfinanciar el sistema, como él lo decía, se va cayendo todo, ya casi todas las EPS intervenidas, la gente se está muriendo, no hay medicamentos, y adicional a eso, para el caso concreto del magisterio, que es un régimen especial, ha sido completamente deficitario, se han perdido miles de millones de pesos, entonces el gobierno no tiene la capacidad para poder apropiar este tipo de operaciones y por eso es que no es conveniente para el país. Permítanme, hay algo que también que te quería aclarar. Yo ahora decía que 70.000 millones de pesos, la consulta vale 750.000 millones de pesos. Ese es el valor del presupuesto de 2 ministerios en Colombia para que calcules la dimensión del dinero que le estarían dando a Gustavo Petro en donde se la aprobaran. Entonces, pues esto es como el resumen, como a grandes rasgos, lo que te puedo decir de la inconveniencia de elaborar esa consulta. Pero como te digo, a él no le interesa que salga aprobada, a él lo que le interesa es hacer política porque tiene 750.000 millones de pesos para hacer política y poder reelegirse de alguna forma en el 2026 si es que hay elecciones. Yo ya estoy dudando si con una simple consulta ya está mandando al pueblo a pelear con él. ¿Tú crees que va a aceptar la derrota? Muy difícil y sobre todo porque ya ha venido desmantelando las fuerzas militares. Lo empezó a hacer Santos y él lo concluyó. Cualquier cantidad, se ha perdido cualquier cantidad de conocimiento y experiencia valiosa en lo militar. Recuerden que fuimos el segundo mejor ejército del mundo. Ya de eso no queda nada. Claro, solo para cerrar este tema de las reformas, porque me parece muy importante, sobre todo lo de la reforma a la salud, porque al fin y al cabo
yo siempre pienso como que en cuestiones de trabajo, claro, es muy importante el trabajo, pero al fin y al cabo, pues sin trabajo la gente puede intentar irse a otro país, puede intentar hacer algo, pero alguien que tiene una enfermedad y no le pueden dar el tratamiento, es que se puede morir en cuestión de días o en cuestión de semanas. Tú brevemente, ¿será que podrías explicarnos qué es lo que ha pasado? Porque tú decías ahora, claro, él no necesita la reforma de la salud y ya ha estado afectando, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? Que de pronto no han sido tan virales esos videos, pero yo sí he visto muchos videos que de hecho yo los paso porque me duele mucho ver eso de gente diciendo, llevo meses en los que mi EPS no me aprueba el medicamento. ¿Qué es lo que ha estado pasando con eso? Un desabastecimiento de medicamentos generalizado nunca antes visto en la historia de Colombia. Cualquier cantidad de personas han muerto porque no se tiene acceso a esos medicamentos, y pues esto ya se está volviendo paisaje. Eso es básicamente lo más traumático. Intervino la mejor EPS del país, Sanitas, y pues el servicio se volvió horrible. Hoy en día, de hecho, ni siquiera se podría confiar en la métrica porque ellos mismos la llevan. Entonces, uno lo que ve es que las filas no se han acabado, que la gente sigue quejándose, pero sobre todo hace poco un papá, ayer o antier, salió gritando, hizo tremendo escándalo porque su hija se está muriendo y no tiene el medicamento hace meses. Entonces, esto es lo que se esperaba y lo que se ha vaticinado es que esto va a causar muchas muertes sin ni siquiera haber entrado en vigencia. Simplemente las desfinanció, no hizo una labor técnica eficiente para calcular la UPC, que es el pago que se le hace a las EPS, entonces las está desfinanciando completamente para poder justificar su dichosa reforma que tiene supuestamente una orientación más preventiva. Y pues esto destruye completamente un sistema que ha funcionado, que sin lugar a dudas habría podido mejorar, pero era para los que vivimos en Estados Unidos sabemos, Colombia, y yo creo que muy pocos países en el mundo tenía tan buen sistema de salud, es que sobre todo porque las personas menos favorecidas con menores ingresos tenían cobertura total, y que lo digan los que tienen CISBEN y los que digan todos los del régimen subsidiado. Entonces, quiere eliminar las EPS con el cuento habitual de su lucha de clases, de quitarle dinero a las élites para dárselas al pueblo, y pues al final ya sabemos qué pasa, que para él el pueblo son los mismos amigotes de él, contratistas completamente cuestionados. Sí, bueno, Caro, ya para terminar, preguntarte un poco tú cómo ves el ambiente, es decir, si porque ahorita hablabas de que incluso tú pones en duda unas elecciones, es decir, ¿tú crees que es posible? ¿Cómo han sido las últimas protestas a las que él ha llamado? ¿Él tiene la capacidad de sacar gente? Eh, ¿Cuál es como el peor temor o qué es lo que puede suceder y cómo están, no sé, las encuestas? Es decir, ¿cómo tú ves el clima de cara a esas próximas elecciones y después de todo lo que ha pasado? Es un clima de tensión por los constantes roces que hay incluso eh, entre los mismos candidatos. De hecho, nosotros siempre uno demanda a una persona que pueda agrupar a todos, y agrupe al centro y a la derecha, pero es muy difícil. Hay muchos candidatos y eso pues le favorece a Petro, y sobre todo que se pretende repetir lo mismo de las anteriores elecciones, y es poner esos caballos de Troya, esos aparentemente antipetristas, pero son petristas de corazón. Entonces confunden mucho. Yo creería que lo más peligroso de Gustavo Petro no es que pueda llegar a tener una masa electoral que lo elija de nuevo, porque yo creo que la gente no lo va a elegir, pero sí tiene los recursos para hacerse elegir vía corrupción. Así como le aparecieron 3 millones de votos entre primera y segunda vuelta, que fue muy cuestionado, pero recuerden que teníamos un director de la registraduría bastante polémico. No sabemos ahora qué pueda pasar, y sobre todo porque este señor va acumulando cada día más poder en las instituciones, en las cortes. Al parecer, una buena noticia que sí me parece importante, que al parecer el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que era lo que más nos preocupa, al parecer no es de Petro. Ninguno del pacto histórico lo votó, fue elegido con 61 votos, o sea, lo eligió la oposición. Muy probablemente esta persona no vaya a ser de Petro, con lo cual se podría evitar que la Corte Constitucional también caiga en manos de Gustavo Petro. Pero yo no creería que Petro ganara en Francalit, pero sí puede ganar, como lo ha hecho Chávez, como lo ha hecho Maduro en Venezuela, vía corrupción, porque es una persona que no respeta las instituciones, no respeta la ley, pero tiene una chequera enorme que son los recursos de los colombianos, y ya vemos en qué se los gasta, contratando activistas y pagando extorsiones. Bueno,
presuntamente, voy a decirlo, y llenando maletas de dinero. Es por eso que dudamos. Bueno, y está sonando Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, que aparentemente también le hace oposición, pero pues dudamos que sea real y muy seguramente se puede hacer estar eligiendo en cuerpo ajeno. Caro, y Petro ha hablado abiertamente de esto, es decir, se sabe que sí quiere reelegirse, se sabe que sí quiere. Pues él sabe, él lo ha dicho en campaña que no se iba a reelegir, pero como ustedes saben, pues ya todo lo que él dice es mentira. Ha dicho públicamente que no le interesa reelegirse, de hecho ayer decía que no quería estar adicto al poder y hizo alguna analogía frente a la drogadicción y el poder y el asesinato, que no recuerdo en ese momento, pero les recomiendo que lo busquen, es una frase horrorosa. Pero él tiene una persona que le lleva todos los mensajes a la opinión pública y es Isabel Zuleta, una senadora que pues por ella misma no habría sacado ni siquiera 100 votos, pero pues entró con lista cerrada. Es una persona que es bastante famosa porque aceptó abiertamente haber quemado al candidato de centro, a Sergio Fajardo, y ellos queman la gente a través de campañas de desprestigio en redes sociales y utilizando toda esa bajeza que suelen utilizar ellos para mentir y difamar. Entonces, ella es la que ha manifestado, y ahora tiene a Daniel Quintero, también el exalcalde de Medellín, que también tiene su prontuario, tiene cualquier cantidad de investigaciones ahora por corrupción. Ellos están haciendo la tarea de exigir una constituyente, precisamente porque quieren que él se reelija. No ven seguramente un candidato fuerte, aunque en las encuestas estaba de segundo Gustavo Bolívar, pero recordemos que él fue candidato en la alcaldía de Bogotá y llegó en un deshonroso tercer puesto. Entonces, siendo Bogotá una capital de izquierda, tristemente, que casi siempre ha ganado el gobierno de izquierda, pues uno pensaría que Gustavo Bolívar no podría tener posibilidades, pero como te repito, él tiene la chequera, él tiene la forma de comprar votos, como ya lo admitió Armando Benedetti aparentemente en esos audios. Entonces, eso es lo peligroso de Gustavo Petro. Pero por ahora, como hemos oído a otras personas como Abelardo de la Espriella, deberíamos estar rogando que haya elecciones y después enfocarnos en que haya un candidato que pueda de alguna manera unir a la derecha y al centro, que eso es el gran reto, porque si llegamos divididos, pues claramente él va a seguir ganando. Bueno, Caro, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. No, pues feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y pues hasta la próxima. Gracias. Bueno, y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos hoy, poner los ojos en lo que está pasando en un país tan importante como Colombia, para la región, para esas alianzas que quieren hacer Venezuela, Cuba, con un Petro además ahorita retando a Estados Unidos yéndose a China. Es muy interesante de vez en cuando voltear los ojos y mirar otros temas como los que están pasando en Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, como siempre, que todos nuestros análisis los pueden ver en nuestra página web, también pueden descargar nuestra aplicación y que todos nuestros podcasts están en todas las plataformas de podcast, por supuesto Spotify, Roku, Revolver también, para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos la próxima semana.